Chicos, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Como les venía comentando, el día de hoy es una sesión práctica lo que vamos a tener y vamos entre todos a ir resolviendo algunas preguntas que son, unas son un poco más sencillas, unas son un poco más complicadas, pero vamos a ir repasando todos los temas durante lectura de las preguntas. Entonces, por favor, colaboremos, escribamos en el chat. Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, escucha. Ok, sí, sé que me están diciendo en el chat que no escuchaban. Si tienen ese problema en algún punto de no escuchar, pueden salir y luego volver a entrar para que se ajuste el Zoom, perdón, el Teams, perdón. A veces es un desajuste del tiempo que tiene ahí el Teams. Bueno, vamos a dar inicio. Listo. Todos pueden ver bien el PowerPoint, el Word. Yo lo veo bien. ¿Lo pueden ver bien, chicos? Ok, listo. Gracias. Tenemos un primer enunciado. Dice, la función proposicional y nos dan un EX, nos dan la frase, nos dan toda la acción en nivel de términos lógicos. Dice, ¿se puede interpretar de qué manera? Tenemos lo siguiente, todos los comediantes son graciosos, algunos comediantes no son graciosos, algunos comediantes son graciosos y todos los graciosos son comediantes. ¿Cómo pueden ustedes interpretar esa función, chicos? ¿O cuál creen ustedes que podría ser la correcta? Que lo pueden poner en el chat, no pasa nada. La B. Y aquí dicen que la B. Ok, no sé, alguien más, si puede abrir el micrófono, no hay ningún problema. Tres personas con la B. En amarillo. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y quiere comentarnos por qué escogieron. Alan también con la B. Ok, vean chicos, si es la B, efectivamente es la B. Pero para cualquiera, sea un párrafo o sea solamente una proposición como esta, lo esencial está en dos elementos. Cuantificador que estamos usando, si es, qué parte o si está o no negado un elemento. Si dice y, con, si tiene una disyunción, una conjunción, ese tipo de cosas nos van orientando hacia dónde va la respuesta. Pues cuando nosotros tengamos este tipo de planteamiento, sea en párrafo o sea en una simple línea, antes de todo, ubiquemos los cuantificadores, ubiquemos los conectivos lógicos, porque son los que van a tener realmente un efecto más preciso de lo que se debe hacer o no. Son los que nos va a mostrar, se puede decir, la guía de cómo se escribe. Entonces por ahí podemos hacer esto. Esta era la primera, era fácil para entrar en calor. Ahora sí ya tenemos una ya un poco más complicada. Dice, si no estudio entonces repruebo el curso. Repruebo el curso sí y solo si voy a la playa y no estudio. Por tanto, no voy a la playa. Los escucho, bueno, o los leo. Perdón. ¿Cuál creen ustedes, con los que les he dicho anteriormente, cuál creen ustedes que puede ser una buena respuesta o es la respuesta correcta? Si no estudio, entonces repruebo el curso. Repruebo el curso, sí y solo sí
voy a la playa y no estudio, por tanto no voy a la playa. ¿Cómo ustedes plasmarían eso? Los leo, los escucho. Si tienen una respuesta, incluso la pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Igual vamos a ir analizando unas a una. Aquí ya tenemos una primera respuesta. Dice que alguien más, si no pueden acceder al chat, no hay problema. Abran el micrófono y me interrumpen. Chicos, eso es vital. Otra persona con la A, Alan. Chicos, ¿por qué creen que es la A? Natalia y Alan, que fueron las dos personas que lo comentaron por el chat. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Igual creo que por los mismos conectores lógicos, sea P estudiar y sea Q reprobar el curso. Entonces, digamos, la primera parte sería, si no estudio y P es estudiar, entonces ya niego el estudiar, no estudio. Entonces, el conector lógico de entonces, repruebo el curso, que es Q, y luego dice, repruebo el curso, sí, solo sí, voy a la playa y no estudio. Para mí ahí sería, aunque no diga el I o u O, no sé, creo que sí es más seguro el I, porque no me da lugar al O, entonces no voy con el I. Entonces, repruebo el curso, ya hemos dicho que era Q, y entonces es el que sigue, Q, sí, solo sí, ahí está el conector lógico de sí, solo sí, y digamos que voy a ir a la playa es R, y el estudiar era P, entonces aparece solo sí, voy a la playa, que es R, y no P, y por lo tanto, el por tanto era un, entonces, bueno, el conector lógico que está después ahí, antes del no R, no voy a la playa, y habíamos dicho que ir a la playa lo íbamos a poner como R, entonces aparece negado. Okay, de hecho, es muy bueno. De hecho, como lo analizaste, está muy bien hecho. Y vean una cosa, lo que la compañera se basó principalmente fue en el tipo de conector. Dice no estudio, es una negación. En este caso, todas cumplen esa negación. Trabajar con estas cosas muchas veces se trata de un descarte, tanto una deducción como un descarte, todas las cumplen. Dice entonces, ok, es un entonces, una condición. La compañera, como lo expuso, fue excelente. Entonces tengo a mi Q, pero ¿qué pasa? Que mi Q aquí es positiva. Ya con solo eso comienzo a descartar la opción B. Se lo digo de esta manera porque a veces nos llegamos a complicar mucho y una pregunta porque la vamos leyendo muy rápido. Y a veces si la vamos analizando paso a paso encontramos la respuesta mucho más rápido todavía que, que muchas veces nosotros mismos. Dice, compruebo, viene siendo otra variable, aquí tengo un sí solo sí, como nos decía la compañera, aquí lo tenemos, ya descartamos D, y es un descarte total. Y si ustedes ven lo que sigue, dice, voy a la playa, dice solo sí, voy a la playa, y voy a la playa es una variable nueva, es una R, una nueva variable, descartada la C. Obviamente, si analizamos, toda la expresión es excelente, pero conforme vamos leyéndola paso a paso, la misma expresión nos va diciendo qué va a pasar y qué puedo descartar. Más que todo esto sirve cuando son párrafos o muy grandes, entonces podemos jugar de esa manera, hacer ese tipo de descartes para llegar a una solución. Y lo que aplicamos fue todo un razonamiento, una deducción para llegar a esa respuesta. Pero realmente es algo que es bastante sencillo cuando nosotros lo sentamos paso a paso. Muchas gracias, compañera Natalia, que fue la que nos ayudó
con esa parte. Bueno, aquí casi que les tengo la respuesta de esta. Quitar esto. Dice, para la expresión si es feriado, entonces duermo tarde, se puede afirmar la siguiente opción. Entonces vamos a ver opciones. Dice, la recíproca, la condicional recíproca es si duermo tarde, entonces es feriado. La contrarrecíproca es si duermo tarde, entonces es feriado. Perdón. La recíproca es si no duermo tarde, entonces no es feriado. La conclusión es que es feriado. Chicos, ¿cómo analizan ustedes esta? ¿Qué basarían ustedes para analizar una expresión como esa? Para decir si es una recíproca, una contrapositiva, una contradicción. ¿Recuerdan esa parte? ¿Qué forma tenían cada una de ellas? Porque me parece incluso que viene una parecida en la tarea. Siempre ponen una de ese tipo. Profe, Sí, si es recíproca sería si P, entonces Q, y la recíproca sería Q, entonces P, al ah, revés. ah. Y la contrarrecíproca, Sería la negación, la igual a la recíproca, pero en negación en ambas partes. que sea no, no Q, no P. Correcto. Ok. Entonces, ¿cuál creen ustedes que cumple ese veredicto? Yo creería que la A, la La, recíproca. la A. Vamos a ver. Vamos a verla paso a paso. Así como está, sería P entonces Q. Me voy a marcar de una vez que ustedes dijeron que la A. Entonces, la recíproca va a ser Q, entonces P. Y la contrapositiva sería, la contrapositiva sería no Q, no P. Y si ustedes ven, como ustedes dicen, es la A la que cumple la condición de ser recíproca. Porque según ustedes lo dijeron, y se lo voy a confirmar, es que una contrapositiva dice que es no Q, entonces no P. Esa es la forma en que encontramos una contrapositiva. Entonces, esto ya no puede ser, ni esto puede ser. Y lo estamos sacando conclusiones. Es importante con respecto a esto, de este tipo de elementos, es entender algo que es sumamente importante, chicos, y es que cuando nos dan muchas veces una expresión como tal, lo que tenemos que hacer es primeramente buscarle la forma, cómo está acomodada. Pues me hubieran dicho, si no es feriado, entonces no duermo tarde, me hubieran dado una contrapositiva. Más que todo esto es conocer cómo van ubicados ellos, porque conforme están ubicados, nosotros sabemos qué hacer o cómo ver la respuesta. Ya esas son preguntas de calentamiento. Ahora sí vamos a entrar con una pregunta ya un poquito más elaborada. Dice, la proposición, nos dan una proposición compuesta, corresponde a una contingencia, tautología, contradicción, equivalencia lógica. Así como la ven sin analizarla, pueden descartar alguna opción. Ustedes digan, descarto tal opción. La D, no. Me pareció que alguien abrió un micrófono o se le dio el micrófono, pero no logré escucharlo. ¿Yo me escucha? ¿Puedes subir un poco? Es que no se ve la pregunta. Se ve solo la, bueno, yo al menos solo veo las opciones, no veo la pregunta. Ok. Ok. Es que está dividida en dos partes porque hay que hacer una tabla de verdad.
Lo que nos piden es saber si es una tautología, una contingencia, una contradicción o una equivalencia. Definitivamente, una equivalencia no puede ser. Eso no es una igualdad de dos lados. No tiene el símbolo de las tres líneas o el igual de tres líneas. Sabemos que sí o sí tiene que ser o tautología o contingencia o contradicción. Y chicos, una cosa importante, no confundan contradicción con falacia. Aunque hablan de negaciones ambas, para el hecho de una tabla de verdad es contradicción, no falacia. Entonces ahí es, aunque hablan de todas negativas, no es usable el término falacia para este tipo de casos. Es por aquello que les aparece algo así. Pues ya sabemos que para armar una tabla de verdad son una columna para cada proposición, positivas, negativas y por cada operación. Pero ¿cuántas líneas son? O como recordábamos, el sacar las líneas o hacer las líneas o las filas en una tabla de verdad. ¿Se acuerdan cuál era la forma? Era 12 a la Dos a la N. Ajá. 2 a la n. Siempre recuerden que tiene que ser 2, pero necesitamos un número par. Y si lo hacen al revés, ya no les va a dar. Ya, a mí me pasó una vez, mientras hacía un trabajo que hasta después me acordé que era, por razón no me cuadraban, decía yo, y era que le he hecho n a la 2. Ok, recuerden que en el caso, cuando hacemos las filas, podemos contar o debemos contar todas las proposiciones, o sea, P, Q, R, todas las operaciones que tenemos, pero no contamos las proposiciones negativas, únicamente las positivas. Por eso, aunque tenemos una R negativo, también necesitamos una R positivo, porque para saber cuál es la negativa necesito saber cuál es la positiva. Ahí más o menos ve el asunto. Ahora, para poner y saber cuál es verdad y cuál es falsa, según la última columna, en este caso sabemos que es 8, porque son tres proposiciones. Si hubieran sido 4, hubieran sido 16. Y así vamos haciéndolas. Ok, si la tiene 8 filas, perdón, en la primera proposición que va a ser P, van la mitad verdaderas y las mitades falsas. Siempre va a ser así. Creo que se los dije, pero no recuerdo bien, que en algunos libros van a encontrar que primero se colocan las falsas y luego las verdaderas. No afecta. Pueden poner primero falsas y después verdaderas para que se parezcan los libros. Creo que el de Bustamante principalmente nos las muestra así, pero no la tengo muy claro. Pero eso sí, cuando empiezo con falso arriba, siempre tengo que seguir las falsas. No puedo empezar con falso y después verdadero, a menos que sean negaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, Q va a ser la mitad, o sea, si eran 4 y 4, van a ser 2 y 2. Y R va a ser la mitad, va a ser 1 y 1. En esa parte no hay pérdida, porque si hubieran sido 16 filas, hubieran sido 8 y 8, después 4 y 4, 2 y 2 y 1 y 1. Entonces por ahí no hay una gran ciencia. Y R, que va a ser la forma negativa de R. Ahora chicos, en la primera operación que tenemos, contingencia, eh, conjunción, disyunción, ¿recuerdan las tablas? Conjunción. Conjunción. Ok. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo trabajo con la conjunción? ¿Qué ando Y buscando? que las dos tienen que ser afirmativas, verdaderas. Tienen que ser verdaderas.
Ok, Ajá. perfecto. Entonces comenzamos. De P hacia Q. Los escucho. ¿Qué fila ustedes ven que de verdadero? ¿Qué es la diferencia? La una y la dos está verdadera porque son dos verdaderos. Exacto. Lo demás va a ser falso. ¿Por qué? Porque necesito que inicie con verdadero. Y las dos que siguen en la columna Q son falsas. Y de ahí hacia abajo, la segunda parte son puras falsas. O sea, no hay una forma que me dé verdadero. Listo. Ahora nos toca la siguiente, que es usando P y usando no R. Ahí que tenemos, chicos, disyunción, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo trabajo la disyunción? Con solo una que sea verdadera ya es verdadero. Con solo una que sea verdadera ya es verdadera. Es decir, que ando buscando que las dos sean falsas. Es así. No. Ah, sí, sí. Sí. Las dos deben de ser falsas. ¿Y qué pasa en qué característica tenía P? Les dije ahorita que la mitad son verdaderas y la mitad Que la- son falsas. Es decir, que ya esas primeras de entrada las puedo, perdón, las puedo poner verdaderas. Porque ando buscando que sean falsas dos falsas. Voy a encontrarme dos falsas para que sea falso. Entonces, después hacia abajo, chicos, ¿qué tengo? ¿Dónde tengo? Uno se me cumple que las dos sean falsas. Las dos últimas, ¿no? La última y la penúltima. Sí, la última y la penúltima. Ok, listo. Vean, una forma que yo uso es lo que ustedes están viendo ahorita. Pero la cosa más. ¿Lo puse mal? Sí, en la penúltima son dos falsas. No. Y usted puso verdadera. Sí. Ah, sí, 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 sí. Lo puse mal, tienen razón. Aquí sería, ¿cierto? Sí, Pero esa columna, profe, no se analizaría como no R. La exacto. estamos Yo analizando. era con no eres. Yo la marqué mal. Exacto. Pero la última es verdadera. Ahí fue un error mío. No me fijé que le había marcado con R. Y esta es falsa también. Ahí disculpen, chicos. Listo, seguimos. Ahora sí, vamos con el cuantificador final, que es el que me presenta un precedente. ¿Listo? Recuerden que lo que es la condicional o la condición importa mucho la ubicación, con quién empiezo y con quién termino, porque se hace una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia que tiene la condicional, chicos? Que se inicia con verdadero y es la segunda premisa es falsa, sería falsa y todas las demás serían verdaderas. Ok. Por lo general, una forma de hacerlo es busque que la primera tenga las verdaderas y las falsas en la segunda. En este caso,
Esas son las verdaderas y las falsas de cada columna. Y en las que coincidan van a ser falsas. En este caso, en ninguna. Yo creo que traigo otro ejemplo de esto y lo van a ver un poquito mejor. Esa parte. ¿Oyeron? Eso que está ahí, chicos, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? Tautología. 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 Es una Tautología. Es una tautología. Ahora sí estamos entrando un poquito más a... Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones conserva el significado lógico de la preposición? Es falso que algunos jueces, son corruptos. Regresamos a los cuantificadores. Analícenla. Es falso que algunos jueces son corruptos. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿Dónde se cumple? La primera. La primera. Bueno, tenemos dos opciones. Me dicen que la A. Tenemos un compañero con la opción A. Y tenemos a alguien en el chat con la opción D. No sé si alguien quiere desempatar. Otra persona con la opción B. Tenemos uno y uno. No sé si quién se atreve a inclinar la balanza hacia un lado. Yo diría que es el B por la ley de Morgan con esto. Si yo escribo, bueno, no sé, solo estoy pensando, ¿verdad? Es falso que algunos jueces, si yo lo escribo, entonces diría, la colita esta afuera, existen X, y jueces JX y CDX siendo corruptos. Y luego ya cuando paso para adentro el falso, que es una equivalencia, ese existen X se transforma en un para todo X y lo paso hasta corruptos. Entonces, para todo X sé que entonces se hace una implicación, entonces jueces de X, entonces corruptos, y ya se leería como todos los jueces. Bueno, no sé cómo lo leería ya en palabras, pero esa es mi analogía, no sé si está bien. Ok, vamos a desempatar este triple empate que hay. Vamos a ver lo siguiente, dice, es falso que algunos. Cuando hablamos que es falso, estamos hablando que aquí no hay una negación en la primera y aquí nada me está diciendo es falso que todos o es falso que ninguno. Tampoco me entraría. Ahora, la compañera nos dijo algo y fue Morgan. Si nosotros decimos es falso que todos, que algunos, perdón, quiere decir que no hay excepción, que todos cumplen esa característica. Si le aplico Morgan, ese algunos se convierte o se transforma en un todos. Cuando hacemos eso, se cambia el cuantificador y se niega únicamente el predicado. En este caso, aunque hay una negación, aquí yo estoy negando tanto sujeto como predicado. La opción correcta es la B. De la forma en que con la compañera no les explica, es totalmente correcto. Porque recuerden que nosotros no podemos negar el sujeto. Sí, compañera, quien tiene la mano levantada, solo doy la manito. Hola. Sí, ¿usted podría explicarme cómo se utiliza la ley Morgan en la B, o bueno, en la 5? O sea, En la, cómo usted llegó
sea, la ley, cómo funcionan los cuantificadores. Ok, voy a hacerlo lo más directo posible. La vez pasada habíamos hablado que los cuantificadores tienen una característica, y es que si yo niego o ustedes niegan un cuantificador universal y un cuantificador existencial, están rompiendo las reglas, porque un cuantificador existencial dice que existe al menos uno, o pueden ser dos, pero existe por lo menos uno que es diferente. Pero cuando digo que todos, que es el o ninguno también, que es el cuantificador universal, me está diciendo que absolutamente todos cumplen esa regla. Es decir, que ellos anteponen la versión negativa, por así decirlo, véanlo como una moneda. Es más, véanlo como una moneda. De un lado tienen los algunos y de otro lado tienen los todos. Entonces, si yo digo, en este caso que me dice, es falso que algunos, es decir, que es mentira, que hay una excepción, porque todos o ninguno cumple esa regla. Entonces, Morgan me dice que si es falso que algunos, es porque todos. Entonces después me dice, sigo con oración. O sea, Sí, compañera. o sea que si sale que es falso que algunos, está diciendo que todos son corruptos, ¿es correcto? Exacto. Porque está negando que algunos. No es que todos son corruptos, sino todos los jueces, es que no he terminado por ahí. Dice que el mismo ley de Morgan nos dice después que cuando nosotros hacemos eso, cambiamos el cuantificador. O sea, cambiamos el cuantificador, cambiamos el conectivo lógico. Si era una I, pasa a ser una condicional, o un entonces a una I. Pero que se debe negar el predicado. Entonces pasaría de ser ningún juez, algunos jueces no son corruptos, o sea, todos los jueces no son corruptos. Porque cambia el cuantificador, cambia el conectivo y niego el predicado. Eso es en grandes rasgos lo que es Morgan. Ya aplica de existencial a universal y de universal a existencial. No sé, compañera, si te quedó claro. O gente que te lo explique diferente. Sí, entonces, cuando dice que es falso que algunos, entonces tengo que decidir cambiar el cuantificador y cambiar ¿cómo se llama? Cambie signo. el cuantificador, el conectivo y niego el predicado. ¿El conectivo sigue igual o hay que cambiarlo? Hay que cambiarlo. O sea, si nosotros ponemos esta frase a nivel de términos lógicos, vendría siendo más o menos, déjenme verlo si lo hago rapidito. Vamos a ver. Viene siendo esta expresión. Es falso que algunos. Esta es la expresión, como está escrito aquí. A la hora de lo que explicó la compañera y todo esto, ¿qué pasó? Esta era la B. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la ley de Morgan? Fue cambié el cuantificador por la versión contraria
cambié conectivo lógico y negué predicado. Y así se aplicó Morgan. Ahora, compañera, viéndolo de esa manera, logras entender un poquito mejor cómo es que se aplica Morgan. Lo que es un cambio. Cuantificador, conectivo y se niega predicado. Sí, compañera. Ana, creo que es. O no sé quién tiene la mano levantada. Sí, profe, ahora que pone ese ejemplo, si nosotros tuviéramos que poner la respuesta, cualquiera de las dos estaría bien, usando el de la ley de Morgan o esta que es como se está expresando. ¿Cuál sería la correcta? Hay que ver las opciones que tengan. No, por eso, si yo tuviera que poner la respuesta, si yo pongo cualquiera de las dos, estaría bien. Es que sí, que puede ser cualquiera. Si no me dan opciones, sí. Es que si no te dieran las opciones, sí, porque puedes agarrarla literalmente o podrías agarrarla. Ok, está bien, gracias. Aplicarle lo ideal. Y eso sí que déjenme decirles que lo ideal es mantener las expresiones lo más simple posible. Lo ideal sería aplicarle Morgan de una vez. ¿Por qué? Porque la idea dentro de la lógica es que las oraciones estén lo más simples posibles. Entonces, es más fácil decir, todos los jueces o ningún juez es corrupto o todos los jueces no son corruptos, a decir, es falso que algunos jueces son corruptos. Trata siempre de mantener la expresión lo más simple posible. Eso es lo ideal. Sí, sé que alguien más levantó la mano, pero fue como un poquito rápido y no vi quién era. Yo, una consulta, ¿cómo sé cuál, o sea, por cuál se cambia el signo, el signo? El colectivo. El conectivo, por cuál, digamos, si es, este, Ok, tranquila, vea. conjunción se cambia a condicional, siempre es así. Siempre va a ser así. Pasa lo siguiente. El cuantificador existencial tiene que ir acompañado siempre por una i y un universal siempre por un entonces, por una condición. Entonces, cada vez que yo tenga que hacer un cambio, sí o sí, voy a cambiar. Entonces, si hubiera sido que estuviera en universal, lo paso a la i. Porque ellos trabajan así. Es muy diferente ya cuando tenés una conclusión, ¿verdad? Y tenés una conclusión, o sino usted un predicado un poquito más desarrollado porque vas a encontrar más conectivos todavía. Pero sí o sí, el que hace la relación entre sujeto y predicado va a ser, si es existencial, una i, y si es universal, un entonces. ¿Lograste? Gracias, sí, no, es que eso era lo que no entendía, porque se cambiaba el signo, pero gracias, mami. Es eso, es que la forma en que trabaja. Pasa lo siguiente, chicos. Bueno, esto representa al sujeto y esto representa el predicado. Es decir, que este predicado, si se le mete más cosas, puede ser más grande y tener, no sé, un o y otro montón de conectivos. Pero el que va a hacer la relación entre sujeto y el resto y lo que es el predicado siempre va a ser esos conectivos para esos cuantificadores. Yo creo que tal vez traje uno de ese tipo. Ahorita lo vemos bien. Pregunta 6. Tenemos, dada la siguiente proposición categórica, ningún político es mentiroso, se puede afirmar que, y tenemos 4 opciones de nuevo. El sujeto está distribuido y el predicado también está distribuido.
ambos términos no están distribuidos. La proposición es universal afirmativa, el sujeto está distribuido y el predicado no. ¿A qué conclusión llegan? ¿A dónde pueden llegar ustedes? ¿Pueden eliminar una? ¿Pueden afirmar una respuesta? ¿Los escucho? ¿O los leo? No pasa nada. Ningún político es mentiroso. Eliminaría la C. La C, ok. ¿Por qué la C? Porque si es universal, pero no es afirmativa, es negativa. Ok, perfecto. ¿Recuerdan cómo saber cuándo un término está distribuido y cuándo no? ¿O no recuerdan? Como, me parece que es cuando todo le pertenece al sujeto, o como cuando todo es que algo así me parece que lo había entendido. Sí, más o menos Sí. por ahí vamos, por ahí vamos. Pero tenemos una tablita para saberlo. Sí, digamos, era algo así, lo había leído. Tenemos una tablita para eso. Yo lo llamo, como es la única que es azul, yo le llamo la tablita azul. Entonces, cuando ustedes me escuchan hablar de la tablita azul, es la tabla de distribución. Entonces, según el cuantificador, me dice qué es lo que está distribuido, si la parte A o la parte B. Si es todo, si es universal afirmativo, está distribuido A, pero no B. Si es algunos, que es existencial afirmativo, entonces ninguno. Si es ningún, están distribuidas ambas partes. Y si es existencial, pero negativo, solamente la parte B. Ahora, para que entendamos qué es parte A y parte B. Parte A y parte B sería sujeto, predicado. En amarillo está parte A y en celeste o turquesa está parte B. Entonces los escucho. ¿Cuál sería la respuesta? Ahora que vimos el cuadrito azul. Ajá, sería la opción A. Exacto, sería la opción A. Sería la opción A. Cuando, vamos a ver, aquí está. Una forma lo que tenemos, este cuadro por lo general aparece en los libros y aparecen muchas cosas. Pero si en algún momento no pueden ver, tienen que recordar dos elementos súper sencillos. Es, si es universal y es positivo, solo parte A. Si es existencial y es negativo, solo B. Porque ninguno que es existencial positivo, existencial negativo, y algunos que es existencial positivo, son iguales, o sea, no distribuyen y el otro distribuye ambas. Es que puede ser un poquito complicado esta parte, pero en general, por eso digo que usen la tabla. Es la opción más a la segura para saber cuándo un término está distribuido y cuánto no. Porque recuerden que dentro de los silogismos tenemos un S, una regla que dice que el término que está distribuido en la premisa debe estar distribuido en la conclusión. Pueden haberlos enredado más. Pero el cuadrito es lo ideal. Aquí tenemos otras. Esta es un poquito más elaborada. Me ha parecido que tiene una más elaborada. Dice, la expresión todos los niños respetan y admiran a Messi se formaliza de la siguiente manera. Los escucho, los leo. ¿Cómo formalizan esa expresión? No sé. O si pueden ver una respuesta. La D. La D.
Porque tiene el cuantificador universal y n de x representa a los niños, tiene el conectivo correcto que es entonces, y las dos condiciones tienen una conjunción que sería que respetan y admiran a Messi. Ok. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? ¿O hay alguien que la ve diferente? Yo sí estoy de acuerdo. De acuerdo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Definitivamente, la B no puede ser. La A tampoco. Pasa lo siguiente. Vamos a ver. Dice que en este caso tenemos una I. Y esa I corresponde a... Vamos a ver. A una conjunción. La conjunción que es el techito, como decía una compañera la vez pasada. Y sí, acertaron. Vean algo muy interesante que quería explicarles con este tipo de elementos. Porque aquí ya ven que encuentran otro cuantificador, además del universal, del condicional y un universal. Y es que en este caso, y casos en este, recuerden que yo les decía, el cuantificado, el conectivo lógico lo que hace es relacionar el predicado con el sujeto. Aquí tengo mi sujeto, que son los niños. Pero mi predicado, o el predicado que nos dan, no es respetan a Messi, es respetan y admiran a Messi. O sea, hay otro conectivo lógico ahí que conecta dos partes de ese predicado, porque respetan a Messi y admiran a Messi. Entonces, por eso ustedes pueden encontrar un cuantificador adicional ahí. Por motivo de cómo está estructurado lo que es el predicado. Entonces, no pueden simplemente ir, hay dos partes, no. Hay mucho más. Aquí pueden sacarle mucho más información y encontrar otras. Después de esta, no sé, tenemos esta conjunción, ponerle luego una disyunción más y luego ponerle otro entonces. Va a variar esa parte. La M sí, la M es por Messi. R es porque respetan. A es por admirar. Todos pertenecen al mismo universo, por eso X. Por eso X. Y M por Messi. Exactamente, compañera. Por eso tiene esa forma. Profe, una pequeña pregunta. Sí. Una pequeña pregunta, digamos, porque yo he visto en la tarea, ahí, en la tarea 2, hay una pregunta que tiene más o menos el mismo formato, pero las opciones tienen, por decirlo así, más variables. Entonces, y a veces, no sé, como que yo siento como que lo forcé a encajar, porque todas las opciones son parecidas, obviamente, como que lo forcé a encajar en el enunciado, pero tiene más variables en las opciones, como por ejemplo que aquí dijera P de X y N de X, como decir, todas las X son personas, y esas personas son niños, entonces respetan y admiran a Messi. O sea, yo siento como que lo forcé, pero no sé si eso entonces es posible con base en lo que usted está diciendo, de que ese predicado, o sea, que se puede complicar más. Entonces yo podría ponerle ahí P de X y N de X, como decir, todas las X son personas y son niños y respetan y admiran a Messi, digamos. Se puede poner,
Obviamente el predicado va a ser más complejo todavía. Ah, ok. Ok. Sí, Pero sí calzaría, o sea, sí cabría en este enunciado. Sí podría yo poner que son personas y son niños y no por eso estoy, es que, o sea, no sé si me explico bien. Porque no quisiera como hablar exactamente de la pregunta de la tarea, no sé, sí. sí, pero Pues me confundió esa parte. es posible, porque hay que ver cómo está estructurado el enunciado como tal. Pueden tener, ese predicado puede tener 15 conectivos lógicos y 30 variables. Todo depende de cómo está estructurada la expresión. Ok, ok. Gracias. Hay que, entonces ahí es eso, más que todo es ir viendo esa parte. Pues aquí tenemos una un poquito más compleja. Tenemos esta pregunta 8. Ahí prácticamente ya está hecha toda la, toda la expresión aquí en la tabla. Pero vamos a ver cómo llegamos a esos resultados. El primer paso siempre va a ser uno, y es busquen cuáles son las variables, las proposiciones. Realizo reciclaje es una, voto desechos orgánicos es otra, soy amigo del planeta es otra. Luego, si no realizo reciclaje es un no P, porque la oración origen es realizo reciclaje. Y no soy amigo del planeta, SR, pero negado. Listo. Preposiciones encontradas. Ahora, ¿qué conectivos tengo? Tengo una I, tengo una coma por acá, tengo un por tanto, tengo otro entonces. Eso lo vemos de esta manera. Voy a buscar los. Voy a tomar aquí, eso está por acá. Eso quiere decir que P y Q están conectados por este símbolo. Soy amigo por el mismo símbolo. Por tanto, es una de las palabras que les comenté en la primera sesión, que es muy parecido a un entonces. Aquí, después dice, si no realizo reciclaje, entonces es otro entonces, es otra condición. Eso quiere decir que esto que tengo acá es P, esto que tengo acá es Q, esto que tengo acá es R. Por otro lado, aquí tengo no P, y por acá tengo un no R. ¿Entendieron ese cambio que hice ahí?
¿Cómo lo fui sacando, chicos? ¿Lograron verlo bien? Si no, para otra forma de explicárselos. Los leo y los escucho. No. Sí, profe, muy, muy claro, más bien lo hace ver demasiado fácil así. Ok, ese me gusta. Pero el entonces no iría antes de la R. ¿Cómo? El entonces, el conectivo entonces que está después de la R, no va antes. O sea, si realizo reciclajes, es P. Y voto desechos orgánicos, entonces R. No. No. La frase como tal dice, si realizo reciclaje y boto desechos orgánicos, soy amigo del planeta. Entonces, por lo tanto, perdón, ahí tengo P, Q y R hasta ese punto. Por lo tanto, que es este elemento que tengo por acá, si no reciclo reciclaje, entonces no soy amigo del planeta. Por eso tienen esa posición, compañero. Si les pregunto ahí cómo están, por dónde empiezan, cómo relacionan eso, cómo lo harían. ¿Cómo comparo toda esa gran línea? Bueno, no es tan grande, pero sí, ¿cómo la comparo? Veo que no quitó la coma, posiblemente ahí van unos paréntesis. Hay paréntesis, pero ¿cómo agruparían ustedes los paréntesis? Porque ahí no dice, ni te estableces paréntesis ahí. Ujú. Pondría primero en P, abriría paréntesis y cerraría en R. O sea, las tres condiciones. Ajá. Vamos a ver, me vas diciendo y lo voy haciendo acá. Ajá, correcto ahí. Y después del implica, volvería a abrir otro paréntesis. Aquí, Ajá, y lo cerraría al final. ok, pero ¿cómo relaciono esto entonces? Ahí tengo tres a la misma Sí. vez. Y nosotros hacemos Entonces tiene que quedar uno fuera. Entonces dice, realizo reciclaje y boto desechos, ahí pondría el paréntesis y dejaría R afuera. así. Ajá, y quitaría ese cierre. Ok, así lo ven ustedes entonces. Así lo ven compañeros, mejor dicho. Yo sí, no estoy segura, pero sí, así lo haría. Ok, hasta ahí está bien, no hay ningún problema. Ahí ya puedo relacionarlos perfectamente. Pero pasa lo siguiente, que lo ideal es agrupar lo más posible. Bien, puedo hacer un paréntesis más grande que me agrupe sin ningún problema. Aunque como lo dejaste también es comprensible. Pero recuerda que lo más importante es que nosotros agrupemos la mayor cantidad posible de elementos para facilitarnos el trabajo. Y aquí hay otra cosa bastante importante, y es lo siguiente. La frase dice, si realizo reciclaje y boto desechos, soy amigo del planeta. Es decir, que primero tengo, para que se ubiquen un poquito con los paréntesis, primero evalúo si realizo reciclaje y si boto desechos, para decir que soy amigo del planeta. No sé si lo lograron ver. ¿Por qué un paréntesis dentro y por qué uno fuera? ¿O por qué, como dijo la compañera? Sí, profe, y nosotros podríamos seleccionar eso también con respecto a esas comas, porque digamos ahí donde puso realizo reciclaje y boto desechos orgánicos, había una coma, decía soy amigo del planeta después de la coma. Entonces podríamos relacionar eso, los paréntesis con la coma. Se podría hacer, pero el paréntesis más que todo se relaciona con una I. Se podría relacionar con un paréntesis, pero no siempre va a ser acertado. Pero siempre lo vamos a relacionar con una conjunción. Porque ahí no tengo un conectivo lógico, no tengo una palabra de conexión que me diga qué debo de hacer.
De hecho, es por eso que yo pongo una I ahí. Pero también se podría dar que se relacione con un paréntesis. Bueno, Profe, entonces usted puso una I ahí por cómo está redactado. Es que, perdón por insistir en lo mismo, pero es que a mí me parece que R es consecuencia de P y Q. Entonces, como R es consecuencia de P y Q, por eso yo había pensado que iría un entonces antes de la R. Puesto que también antes del no R hay un entonces, que dice que si yo no hago la condición P, entonces no R. Pero usted dice entonces que pone una I ahí porque, o sea, por cómo está redactada, porque no hay una palabra que le diga lo contrario en el planteamiento original, es por eso. porque tengo una coma. La coma se interpreta como una I. Ok. Se interpreta, siempre que vean una coma, interprétenla como una I. ¿Por qué? Pasa lo siguiente en este caso. ¿Qué hubiera pasado si realizo reciclaje y no boto desechos? ¿Soy amigo del planeta? Mm. Sí, tienen que estar las dos como condiciones para ser amigo del planeta. Para ser amigo. Ese es un verdadero, verdadero. Por eso es. Eso es lo que sucede en este caso. Que para producir un verdadero, verdadero, para tener una R tengo que tener un verdadero, verdadero. Para este caso. La compañera que me preguntó por los paréntesis, no sé si entendió cómo se fueron posicionando. Ahí me pones en el chat, Sí, compañero. profe. Ok, Sí, quedó claro. Muchas gracias. perfecto. Listo, por eso que tenemos esta combinación tan grande. No, no es tan grande, pero sí algo amistosa con respecto a lo que es esta acción. Igual, aquí son tres. Recuerden que es una columna por cada preposición y por cada conectivo. Y es el 2 a la n para las filas y solo contamos las positivas. Entonces, igual aquí van a ser 4 y 4. Eso no va a variar en este caso. Y estos van a ser la mitad. Y el otro va a ser la mitad. Y los negativos van a ser los negativos. Entonces lo hago para agilizar un poquito. Además sé que ustedes ya lo conocen un poco, entonces cerramos esa parte. Listo. La primera operación, ¿cómo cómo se efectúa? ¿Qué buscamos ahí o qué es la diferencia o cómo busco los resultados? Verdadero, El- verdadero. sí. Verdadero, verdadero. Dice verdadero, verdadero entre estas dos, entre P y Q. ¿Dónde tengo verdadero, verdadero? Las dos primeras. Las dos primeras. Lo demás es falso. Lo demás es falso. Sí. Ok. La siguiente operación que tenemos, que va, Es igual. Lo mismo. es igual, es lo mismo. Ok. Vamos de esta hacia R. Entonces, ¿cuáles serían las filas? La primera. La primera. ¿Cuál más? El resto son falsas. El resto son falsas. Ok, poniendo el resto falsas. Ah, no, la. Ah, no, sí, sí, el resto son falsas.
¿Están seguros? Ok, seguimos entonces. Seguimos. De no P a no R. Ahí que tenemos una condicional, un entonces. ¿Cuál es el trato del entonces? VF sería F. O sea, una verdadera y una falsa sería falsa. Ok. Entonces busquemos las verdaderas. Aquí las tengo. Y busco verdadero o falso. Falso, falso, falso y falso. ¿En qué parte se me cumplen las dos condiciones? Que sea verdadero o falso. ¿En qué filas? En la La quinta y en la penúltima. última. En las 5 y en la penúltima. Aquí. Ok, todo lo demás es verdadero, ¿cierto? Verdadero. Esa es una forma que en estos días me puse a ver. Pues lo que hacía era marcar las que necesitaba y después venía viendo simplemente dónde se cumplían las dos condiciones. Por eso ustedes ven que esta vez lo hago así. Fue una nueva estrategia para ir diferenciando. Ahora, ok, vamos con la última, que es la relación que hay entre lado A y lado B, que es con una condición. Lado A y lado B. Ya sabemos que buscamos verdadero o falso. Entonces, verdadero, falso y falso. ¿Coinciden algunas, chicos? ¿Verdad que no? Todas Todas son. son verdaderas. Ahora les voy a hacer una pregunta que no está aquí, pero es adicional. Esta tabla que está aquí es equivalente con esta tabla de acá, con la pregunta 4. Sí, profe. Sí, porque era todo un tautología. Las dos son tablas. Y si hubiera habido un falso por acá y un falso acá, hubiera sido equivalencia. No, porque tienen que tener los mismos valores de verdad, ¿no? Y tendrían diferentes. Sí tienen los mismos valores, pero está en diferente ubicación el falso, entonces por eso no sería. Exacto. De hecho, ambas son una contingencia, pero la ubicación del falso es diferente, por eso no son equivalentes. Excelente, chicos. Que nos queda una pregunta más. Entonces, en pocas palabras, la respuesta aquí era una tautología. Sí, compañera, Daniela, quien tiene la mano levantada. Una consulta, ¿hay otra forma de encontrar si es tautología, contingencia, contradicción o solo con la tabla? Con la tabla. Realmente no me he sentado realmente a revisar de otro modo, pero en el que yo confíe, este modo porque es muy fácil de regresarte y ver cuando fallaste. Entonces, es algo que a mí me gusta en los procedimientos. Entonces, puede ser que haya otro, pero que me dé esa facilidad, este, compañera. Entonces, ahí sí, ya tocaría investigar un poquito más. Ok,
Y esta es la última, sí, esta es la última. Terminamos con un silogismo. Terminamos con un silogismo. Profe, Sí, una consultita con la tabla anterior. Si sí. yo hago la tabla así y no le pongo los paréntesis en la entrega de tareas, digamos, ahí, no, ya, ¿dónde está la tabla ahí? Si no le pongo esos paréntesis, ya por eso le quitan a uno puntos, o, ajá, Hay digamos que lo pongas. que lo pongan de esta manera. No, no, ahí no, tal vez en esa que tiene tres términos no, pero digamos en la otra, que implica, que tiene el implica el condicional, si yo no le pongo los paréntesis, ajá, ya Aquí por eso yo lo tendría malo, ajá. es que ahí sí realmente dependería del profesor lo que, lo que él decidiera. Porque ahí sí no sé decirte. Ah, es que digamos, me hacen la pregunta, yo la contesto y digamos que está bien, no sé si estará bien, digamos que está bien, pero en la tabla donde yo pongo la justificación de mi respuesta, me faltarían solo esos signos, pero digamos que la pregunta está bien. Entonces, eso sí afectaría. Sí, es que ya depende ya de los profesores tutores. A mí en lo personal, a mí me gusta ponerlo. Yo prefiero ponerlo. Ajá. Sí, de hecho, no, yo los hice, pero no le puse mucha importancia a esos símbolos. No la he entregado, voy a revisarla bien, pero es porque tengo otras cosas que hacer, pero voy a revisarla bien. Sí, sí, Está revisa. bien, gracias, profe. Con gusto. Es que sí, chicos, ya eso depende mucho del profesor tutor. Listo. Silogismos. ¿Qué necesitamos saber de un silogismo, chicos? Para evaluarlo. Elementos. Eh, ujú. Sí, Término medio las partes, y sí. dos partes. Sí. Entonces los escucho. ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es el predicado? ¿Y cuál es el sujeto? El término medio no se encuentra en la conclusión Ajá. y está en las dos premisas. Em, el término mayor se encuentra en la conclusión Ajá. y se encuentra en conclusión y el predicado de la conclusión me parece que es que está en término en la premisa mayor. Ok. Y la conclusión no puede tener el término medio en la conclusión. ¿Qué Excelente. más? Que me acuerdo nada más. Hay algo muy importante. En este caso no lo voy a poner porque es un silogismo y recuerden una cosa muy importante. Y es que el término medio debe estar distribuido. Y si el sujeto o el predicado están distribuidos en la premisa, deben de estar distribuidos en la conclusión. La tablita azul, en pocas palabras. Profe, para hacer una consultita con respecto, tal vez no de eso, pero no directamente a eso. Es que me parece que en la tutoría pasada fue usted, ¿verdad? También el sábado pasado, que la dio. ¿Sí? Yo me confundo mucho con los profesores. Aparecían que hay 8 reglas para los silogismos, ¿verdad? Ah, ok, no, eso seguro lo vieron con el profesor tutor. Ah, ves que sí, no estoy segura, porque sí dieron 8 reglas y ahí las mencionó uno a uno y de hecho yo las guardé. Ajá. Entonces a la hora de resolver, yo escogí no, la solución la determiné por una de esas reglas, ¿verdad? O como mi respuesta, enuncié que la tomé por esa regla. Pero viendo el material que adjuntan en la plataforma, dicen que solo está de la S2 a la S6. Ujú. No aparece esa otra, entonces no sé, yo por medio de eso puse ahí, pero ahí no tengo como base en el material, que eso aparece ahí. No sé Es, si es que estoy confundida, estoy perdida, no sé. no, sí, es que las S, de la S1 a la S6, son las que son más visibles. De hecho, simplemente yo les puse las S, creo que fue, o la regla de las S, simplemente que no se las puse como tal.
Pero esto son por lo menos las más esenciales. Y aquí no dice, por ejemplo, que el término medio, bueno, aquí sí lo dice, el término medio debe estar distribuido, pero por ejemplo, aquí no sale el hecho de que el término medio no debe aparecer en la conclusión. Pero esas que les dieron los profesores son las S tal cual como son. Entonces, eso es lo que tienen que evaluar Y- cada vez que les den un silogismo. Ajá, entonces sí está bien, digamos, que yo haya escogido de esas 8, pero digamos, yo quería buscarlo en el material para ponerlo como cita y referenciarlo, que es de ahí donde lo estaba agarrando, pero no pude porque no estaba, por lo menos en lo que leí, releí, no encontré nada. La que más se acercaba me parece que era no sé si la S5 o la 6, es como que habla una partecita, pero no la totalidad de la regla 8, entonces no pude como agarrarlo ahí para ponerlo como una cita, no pude. Así es. A veces sí están, a veces que están diferentes, pero si ahí sí te quedo mal, compañía, porque realmente con los libros ahorita no los tengo bien ubicados. Ah, sí sé cuáles son y todo, pero no los tengo así como, para decirte, está en tal libro o en tal lado, sí, demasiado Eh, específico ahorita. sí, no, yo entiendo, Ah, lo que eso ya pasa le es he que sí, preguntado. bueno, está bien, profe, gracias. Con gusto. Sé que alguien más Yo habló. quería preguntarle los libros que van a encontrar de sus tablas, porque para más que todo referenciar los libros, yo hablé con mi tutor y yo sí puedo referenciar estas sesiones. Y de hecho lo he hecho, he referenciado estas sesiones. Pero sí, en el libro no he encontrado todavía este tipo de información. Sí, es que a veces, Es que siento que los libros son muy técnicos, son sí, muy técnicos. sí, Entonces, pueden ser un poco técnicos. Pero chicos, parte del proceso es también investigar, investigar por otros libros. Recuerden que parte de todo ese proceso de ser autodidactas, entonces también es bueno que ustedes busquen material confiable y también puedan usarlo, si fuera el caso, ¿verdad? Háblenlo con el profesor tutor y si les da esa oportunidad, pues sería excelente, porque es parte del proceso como tal de educación, ¿verdad? Pero sí, es que a veces las tablas cuesta un poco conseguirlas en los libros, porque tal vez no tienen forma de tabla. A veces lo que viene es una explicación en párrafo, lo que es, como dices, es un poco más técnico. Pero ahí sí, chicos. Bueno, voy a continuar con esta parte. Dice, bueno, aquí en el chat ya Daniela nos había puesto unas respuestas. Términos medios venenosos. Predicado es término mayor, predicado, matar. Y sujeto de escorpiones. Listo, tenemos primera columna. ¿Cómo están puestos los términos dentro de las premisas y la conclusión, chicos? Esta parte donde hablamos si está primero término medio, si está primero medio y después predicado, si está sujeto término medio, si está sujeto predicado. Término medio primero, Ajá, después mayor, ajá. y después la conclusión. Ok. Aquí Sí, mira. tenemos término medio y predicado. Ajá. Aquí que tenemos sujeto, Ah, sujeto, término medio. Y aquí término tenemos, medio, sí. y aquí tenemos sí o sí sujeto predicado. SP, SP. sí. Ese no va a variar. ¿Recuerdan cuál figura tiene esta posición? La segunda, La segunda. MP. Ah, no, MP. Vamos a ver la La tabla. tercera. La tercera es. Sí. Vamos a, vamos a ir a las tablas. No hay problema. Ahí tenemos la tabla. ¿Qué figura tiene? SM
no, perdón, era MP, SM, SP, Es la primera. Es la primera. la primera. Listo, primera figura 1. Clasificación, ¿recuerdan cómo se clasificaban? Ok, esa es otra tabla que tenemos por acá. La clasificación es esta otra tabla de acá. Es donde le poníamos una letra a cada. Ustedes me dicen, Profe, entonces los que no están dentro de esas figuras ahí que aparecen esas letras, no es silogismo, no es silogismo, sino, sí, digamos, sí, la formación de las 3 letras no está dentro del... Ah, ok, sí, no es un está bien, silogismo gracias. categórico. Ok, los escucho. Dice, todos los venenos nos pueden matar, algunos escorpiones son venenosos, en consecuente, algunos escorpiones nos pueden matar. ¿Cuál es la Ah, clasificación? y. No, A y I. Todos seguros, porque es todos de universal. acuerdo. Sí, profe. Sí, compañeros las tiene, pero bien visualizadas. Es A y I. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué forma tiene? Ah, bueno, perdón. Recuerden el hecho de revisar que los modos, que por general ya los conozco, entonces me fui en automático, porque sé que es válido. Y en este caso sí es válido. Aquí lo tenemos. Sé que alguien abrió el micrófono, pero no lo voy a escuchar. No sé. Ok. Entonces sí, es válido. Es primera figura A y I. Esa es, ahí está analizado el silogismo. Chicos, este cuadrito que ustedes ven acá fue un cuadro que yo me inventé para tratar de llevarlo un poquito más en orden. Pero es un cuadro inventado. Entonces, respuesta que tenemos sería, Profe, perdón, pero yo usé ese cuadro. No sé, yo lo usé para hacer la tarea. es un cuadrillo ahí que cuadros anteriores ocupaba ordenar un poquito mejor para que me entendieran y bueno, me creé ese cuadro. Pero si les sirve, espero que les funcione. Chicos, ¿cuál sería la respuesta entonces? A, B, C o D. La C. La C. C, D, C. Por eso les decía que en el caso de los silogismos, la materia se ve bastante grande y bastante complicada, pero realmente es muy sencillo. Es algo muy fácil. Con esto que vimos hoy, prácticamente tenemos vista la información de todas las sesiones anteriores. Bueno, excepto la anterior, que es otro tema, un tema más adelante. Y con esto, eh, bien pueden armar y crear esa segunda tarea, chicos. Tiene toda la información. Simplemente que hay que transformar, convertir, ¿verdad? Investigar un poquito de algunos casos. Pero sí, aquí que está todo. Pues algo que no entendieron de los ejemplos que hicimos, de cómo lo fuimos tratando, los escucho. Si hubo un punto que se perdieron, perdón, eh, con mucho gusto ustedes me indican. Porque la idea es que los temas les quedaran lo más claro posible, para que se ayudaran para la tarea que tienen que entregar. Ahora, permiso. Bueno, hay una parte de la tarea que utiliza dos universos, el X y el Y.
¿Sí? Creo que en una clase, una sesión, usted ha utilizado un ejemplo con X y, Ajá. pero no sé si se resuelve de la misma manera. Si cumple, sí, se puede incluso resolver de la misma manera. O sea, tal vez no te da la misma respuesta y hay que analizar un poquito más, pero se puede dar. Es como parecido a este caso, un análisis con dos cuantificadores. Pero ya va a depender mucho de cómo se ha estructurado el ejemplo, compañera. Porque pueden haber, sí, sin ningún problema, pueden haber dos universos. O encontrar un universo en el centro en lugar del inicio. Puede suceder. Creo que al final también. Pero sí, ahí sí tienen que analizar bien el problema para ver cómo está estructurado. No sé, chicos, algo más que les pueda ayudar de estos temas. Profe, en esto de los cuantificadores, como decía la compañera aquí, anidados, EX y EY, por ejemplo, que serían particulares. EX y EY no necesariamente hablan del sujeto en sí, sino de que existe alguna X y alguna Y, y luego en la siguiente parte del enunciado o de la opción con los cuantificadores, se usaría una variable que denota quién es EX y EY. Como por ejemplo que yo diga EX y EY, AX y AY, que serían, no sé, aves, por ejemplo, que sale en uno de los ejemplos de la tarea. Entonces yo estoy diciendo que X y Y, pero no, X y Y no representan a las aves, sino la siguiente variable representaría a las aves, ¿cierto? Es que, es que habría que plantear bien, Es que es leer un todo poco el difícil. enunciado. Es que hay que Sí, sí, sentarse y sí. leer todo el enunciado bien, porque está bien específico. Es de esas preguntas que están hechas Sí, sí, para sí, hacerlo, lo para hacer entiendo. pensar, chicos. Sí, es algo que se tiene que atacar muy específico para poder llegar a una solución ahí. Ahí sí, ya saben que ahí sí ya no puedo meterme tan directamente con ese tipo de... Pero igual como regla general, así en términos generales, los cuantificadores al inicio del planteamiento no necesariamente están indicando al sujeto, ¿no? O sea, solo hablan específicamente de la cuantificación, de si son algunos o son todos, pero no necesariamente X y Y representan en sí mismos, por ejemplo, en ese caso a las aves. X y Y no es un ave y otra ave, X y Y es solo algunos X, algunas y luego ya se especificarían los sujetos aparte, ¿no? Es que depende. Se puede dar que sí, se puede dar que no. Es como te digo, Sí, es muy específico, lo es entiendo, muy sí, sí. específico, chicos. Porque es algo que tienes que agarrarlo y colarlo así como está. Entonces ahí sí, demasiado específico. Chicos, si no hay pregunta exactamente que, como digo, yo no puedo tocar directamente esa parte de las tareas, puedo darle algunos tips así como les he dado ahorita y tocar el tema, pero no puedo entrar de lleno. Entonces eh, ahí sí no les puedo ayudar porque ya son cosas bien específicas. Ahí sí me puedo ganar mi buen jalón de orejas. Entonces, si es con respecto a la materia, chicos, si está claro, me indican. Si no, eh, pues, si no está claro, buscamos la forma de explicarles diferente. Los escucho. De mi parte, lo que vimos aquí está muy claro y más bien yo le agradezco mucho por el tiempo y las explicaciones. Les agradezco a ustedes, de hecho, de que se conecten todos los sábados. Les agradezco mucho. Igual espero que estas grabaciones les sean de mucha ayuda, tanto a ustedes como a los que ven las grabaciones por YouTube. Les agradezco mucho. Igual vamos a ir viendo temas, otros temas. Vamos a recuperar el tema que vimos la semana pasada, la próxima semana. Entonces, chicos, preparémonos
bien con ese tema y espero que les vaya muy bien con la tarea que tienen que entregar. Realmente les deseo muchos éxitos y con esto voy a dar por concluida lo que es la grabación.